saludo muy cordial, muy sincero, un saludo fraternal. Hermanos en el Señor, estamos en este día de la Navidad contemplando precisamente el misterio más grande, el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, un misterio que está arropado por el Padre Celestial, pero arropado aquí en la tierra por la imagen de San José, de la Virgen María. En esta charla no pretendo más que llegar a ahondar un poco, reflexionar, contemplar el misterio de la Navidad, sobre todo que ustedes cuenten con unas cuantas reflexiones que puedan ayudar a profundizar en este misterio de modo individual, que podamos llegar a esa contemplación que hacemos de un modo folclórico, sencillo, de un modo infantil, muy hermoso a través de los pesebres, pero contemplación que nos tiene que llevar a algo más allá de esas imágenes que hay en ese pesebre, de esos bultos, de esas figuras. Nos tiene que llevar a profundizar en el misterio de Dios hecho hombre y en el misterio hermoso de esa sagrada familia, de ese primer nacimiento. Por eso, en este caso, pues lo que les propongo es que reflexionemos un poco sobre este evangelio de la Navidad, pero de la Navidad vista desde la perspectiva de José o de la Anunciación a San José. Voy a hacer una lectura también del libro La sombra del Padre del autor que ya les había mencionado la otra vez que lo vimos, Jan Dobrasinski. Y pues vamos a contemplar un poco esta Navidad desde la perspectiva de José. Y también vamos a reflexionar finalmente en una Navidad sin José. Vemos entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Narra San Mateo capítulo 1 versículo 18 después de hablar de la genealogía de Jesús. Es muy interesante que revisemos. En la genealogía de Jesús es curioso que dice Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Y ya después nos narra esta escena que vamos a leer. También José se llamaba el hijo de Jacob, el patriarca Jacob y el patriarca José. Es curioso. Y también es muy curioso, pero pues no tanto curioso, sino que nos muestra la paternidad real de San José, la paternidad legal y real de San José. El hecho de que en el Evangelio de Mateo se habla pues de que esta mujer en este caso, que María su madre estaba desposada con José, y ya se había hablado de quién era José, pero en el otro evangelio, en el evangelio de Lucas también dice que fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una mujer de Nazaret, a una doncella que estaba desposada con un varón de la estirpe de David, de la casa de David, llamado José. Entonces miren cómo José en estas escenas del nacimiento, aunque muchas veces pasa desapercibido, en realidad está eh, profundamente desde el plan de Dios pensado. La figura de José hace parte integral de ese nacimiento. Y no solo del nacimiento, sino de la vida de Jesús. Porque miren que la misma anunciación a María, siendo ella la criatura más grande de la historia, la criatura más hermosa y siendo mucho más, digamos, digna, santa, perfecta que José, aún así, se narra que ella estaba desposada con un varón de la casa de David. Y Mateo todavía lo realza más porque Mateo en realidad no hace una anunciación a la Virgen María. La anunciación a la Virgen María la hace Lucas, porque se dice que Lucas incluso convivió con la Virgen María y por eso es el que él tiene los evangelios de la infancia un poco más detallados, porque ella le contó. En este caso, Mateo lo ve sobre todo desde el punto de vista de la ley. Para él es muy importante
mostrar cómo en Jesucristo se cumplen las profecías y cómo Jesús es el nuevo Moisés, es esa figura que opaca cualquier otra figura antigua y cómo en él se cumple el mesianismo de Israel. Entonces, por eso dice Mateo, la generación de Jesús fue así. María, su madre, estaba desposada con José. Antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Recordemos que estar desposado y casarse era un proceso. Incluso había formalmente, más o menos un año antes, ya se daban los desposorios y ya después se daba la boda. Y la boda duraba 7 días o podía durar más tiempo. Había diferentes tradiciones. El caso es que desde el momento de lo que es el desposorio, que ya había una eh, obligatoriedad, digamos, y había un contrato, había una relación que ya no se podía disolver. Entonces José y María no vivían juntos, cada uno estaba en su casa, pero estaban esperando y preparándose ya para las nupcias, para la boda como tal. José, su esposo, como era justo, no quería exponer la infamia o no quería pues hacerla, en este caso donde dice exponer la infamia, eh, no quería delatarla, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas, esto le daba vueltas, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. Eso me parece muy hermoso que dice en sueños. ¿Cómo supo José que de verdad el ángel del Señor le estaba hablando a él y que era verdad y que este sueño era enviado por Dios? Consideraba él, en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Aquí aparece un punto y coma. ¿Quién le puso por nombre Jesús? José le puso por nombre Jesús. Ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. San José es el que le pone el nombre a Jesús. San José es el que lo llama así porque el ángel del Señor le dice, y a María también, pero el ángel del Señor, en este caso, le anuncia a José que tiene que aceptar a María, que tiene que abrirle su corazón, su alma, su vida, su casa, y no tiene que tener miedo. Es el mensaje de la Navidad. Muchas veces nosotros, como José, estamos en esta Navidad dudando, cuestionándonos, pensando si sí, si no, y, y no terminamos de abrirnos a ese misterio profundo que Dios nos quiere regalar de la contemplación de esa familia de Nazaret, de ese niño Jesús, de ese niño Dios. Por eso es importante que como José tratemos de orar y considerar estas cosas, de meditarlas. Dice, él consideraba estas cosas y dice en el Evangelio de Lucas acerca de María que ella le daba vueltas a estas cosas, en su corazón las rumiaba, las contemplaba. Hay una anunciación a María y hay una anunciación a José, son paralelas y en ambas hay una serie de características muy hermosas y muy similares. Está la duda y está la cuestión del preguntar, cómo lo hace María. En este caso, como José se interroga, está el ángel que les habla y que les dice, no temas. A los dos les dice, no temas, no temas.
y está el mensaje, obviamente, del Salvador. Está la mención de José como hijo de David. Está la mención de María como virgen en ambos. Solamente que en uno se le dice a José, en otro se le dice a María. En este caso vamos a tratar de contemplar este misterio del nacimiento del Hijo de Dios desde la perspectiva de San José. Contemplemos esta lectura. Vamos a leer este libro de la sombra del Padre cuando nace Jesús. Estamos, en este caso, en la página 184, la edición número 21 de Arcaduz, Palabra. Y bueno, entre diferentes cuestionamientos que tiene José en ese momento, y otra vez, de hecho la vez pasada que leímos, pues José como que cae dormido, en este caso también está muy cansado, estaba esperando. Se dice pues que había como un pariente de él, una mujer que estaba acompañando a María. Entonces se nos narra lo siguiente: se apoyó con todo el cuerpo contra la roca, cerró los ojos. Alrededor seguía reinando el mismo silencio, como impregnado de expectación anhelante. Pensemos en esa noche de la Navidad. Todo el universo contemplando y esperando al Hijo de Dios. El perro ladró, abrió de nuevo los ojos, parpadeó fuertemente. Era como si le hubiese herido el resplandor del sol. Sintió como un fulgor, un resplandor, pero no hacía sol. La noche no dejó de ser noche. El resplandor que salía antes de las estrellas parecía ahora brotar de todas partes como irradiado por la tierra, los montes, las plantas. Esa estrella de Belén se le metió en los ojos. Todo alrededor parecía arder. Sintió que estaba rodeado del perfume de las flores. No las había antes. Ahora divisaba campos enteros de flores. Miraba donde miraba, se abrían grandes cálices blancos. Va a contemplar ese misterio en la naturaleza que reaccionaba ante el nacimiento de su Salvador, de su Redentor. A su espalda oyó la voz de Ata: oh José, alégrate, alégrate mucho, es varón, tienes un hijo, ha nacido sin problemas, qué hermoso es. Tu esposa te llama. Le había parecido solamente que en la palabra esposa había un deje extraordinario de respeto. Entró corriendo en la gruta. El fuego seguía humeando, el humo seguía picando los ojos. A través del humo, como a través de la niebla, vio a Miriam inclinada sobre el pesebre. Era allí, bajo las cabezas inclinadas de los animales, donde depositó al recién nacido. Se inclinó. Sobre la paja yacía el niño, un niño como los demás niños. José en el momento que estaría esperando. ¿Qué pensaría que cómo sería ese niño? ¿Cómo sería esa curiosidad de ver cómo era ese niño? La mujer que vino y le habló, le dijo que había nacido, que era un varón. Lo felicitó, ella no sabía nada de esta historia detrás de, de cámaras en este momento. Ya no sabía nada de esa historia escondida del misterio de María y de José. Entonces ella lo vio todo muy normal y lo felicitó porque había tenido un varón. Es muy humana esta escena y muy hermosa. Sobre la paja yacía el niño, un niño como los demás. Tenía los párpados cerrados como si hiciera un esfuerzo para no mirar, y la boquita pequeña entreabierta como si buscara algo. No se diferenciaba de los niños recién nacidos que había visto. Las pequeñas manitas azuladas con el puño cerrado no se extendían para coger la espada. Era pequeño y débil, necesitaba protección. El buey y el asno miraban al niño desde arriba con una especie de expresión comprensiva en el hocico. El perro se empinó y lamió la manito levantada. Mírale, José, susurró Miriam. Qué bonito es. El más bonito, reconoció él.
Se llamará Jesús, lo permites, ¿verdad? Se llamará como tú quieras. Nuestro Jesús, musitaba ella, nuestro Hijo. José puso las manos bajo el niño y lo levantó. Era muy ligero, parecía que no pesaba más que los trapitos que le envolvían. La costumbre antigua requería que el padre levantara al niño y lo pusiera en su regazo. La mirada sonriente de Miriam expresaba su deseo. Hizo el gesto tradicional y cuando miraba al bebé colocado en su regazo, experimentó unas sensaciones extrañas. Casi un instante antes se había rebelado contra el recién nacido. Ahora se avergonzaba de aquellos pensamientos. El que había nacido no era un gigante dispuesto para la lucha. Entre sus manos sentía el cuerpo delicado, frágil. Las manitas del niño se agitaban con un movimiento inseguro de recién nacido. De repente abrió los ojitos cerrados. José vio el iris oscuro y la córnea azulada. Miró interrogante esos ojos, pero el niño, como cualquier recién nacido, se fijaba en un punto en el espacio, movía continuamente la boquita. Se levantó de nuevo y volvió a colocarlo en el pesebre. Miriam lo arropó con un trozo arrancado de su túnica. No tenía nada para vestir al niño. Confiaban tanto en obtenerlo todo de las mujeres de los hermanos de José. Tímidamente, lleno de una nueva ternura, tocó la cabeza de Miriam inclinada sobre el pesebre. Ahora, le dijo él, tienes que descansar, dormir. Él quiere dormir. Ata estará vigilando y yo no me alejaré. Puedes estar tranquila, no cerraré los ojos, estaré velando. Ya sé que estarás velando, susurró ella. Duerme entonces. Dormiré. Ya estaba posando la cabeza sobre la paja cuando preguntó, ¿lo amarás? Y él respondió, ¿podría no quererlo? Tienes razón, no podrías, ni tú ni nadie. Pero tú, tocó con el dedo el pecho de José, has de ser el Padre, es nuestro Jesús. Volvió a sonreír de nuevo y luego cerró los ojos. Un poco más tarde estaba durmiendo. José se sentó al lado del niño dormido. El humo seguía picando los ojos, el perro se recostó a sus pies. En el silencio se oía la respiración de las personas y de los animales. A veces el fuego crujía. Esta es una narración, una historia en la que autor nos comparte su contemplación de este misterio de la Navidad. Un misterio tan hermoso, tan impresionante, un misterio grandísimo. Es algo impresionante, impactante, cómo suceden las cosas. Porque lo más impactante de todas estas escenas es que todo es normal. Lo más extraordinario es que todo es ordinario. Casi todo, obviamente, hay aspectos extraordinarios, hay aspectos fascinantes, pero la mayoría de todos los datos que se cuentan son sencillos. Son los datos que se podrían contar de cualquier pareja que tiene un hijo, que tenía un hijo en ese entonces, tal vez. De hecho, algunos de los datos extraordinarios son datos tristes y sorprendentes, como que no hubo lugar donde ponerlo, como que no tenían ropa para vestirlo, como que no hubo lugar para ellos en el mesón, como que vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Contemplemos esta imagen de la Navidad, esta escena, desde la perspectiva de José, desde la perspectiva de María. Yo los invito a que en algún momento cierren los ojos o que contemplen tal vez la imagen de José en el pesebre, o que se traten de meter en los ojos, en la cabeza, en la mente de San José, en los zapatos y los pantalones de San José, o más bien en la túnica y las sandalias de San José. Que le pidan a San José que les ayude a ver, que nos ayude a ver este misterio de la Navidad desde su perspectiva. ¿Qué sería esa primera Navidad para José?
¿Qué sería esa primera Navidad para José? Qué impresionante sería esa primera Navidad para José. Los invito entonces a que reflexionemos y a que tratemos de ahondar un poco en este misterio, en unos cuantos minutos, el misterio de la Navidad, el misterio de Dios hecho hombre, el misterio de Dios que penetra en nuestra miseria, en nuestra historia humana, en nuestra pequeñez, en nuestra pequeña historia para engrandecerla. Y sucedió entonces que mientras estaban preparando para tener al niño, censaron a la población y tuvieron que partir en una situación tan precaria, una situación tan insólita y misteriosa, que el Hijo de Dios desea nacer en otro lugar. Tal vez ellos pensaban que podrían llegar de nuevo a Nazaret, pero no. Se tenía que cumplir la profecía que leíamos de Miqueas. Decía, tú Belén no eres la más pequeña de Israel, de ti nacerá el Salvador, el Mesías, el Señor, ¿cierto? Y entonces todo esto es materia para rumiar, materia para reflexionar, para destilarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El pensar desde la perspectiva de José, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que tengo que partir? ¿Cómo es que tengo que irme con María, con Jesús en este momento? ¿Cómo permite el Dios, el Padre, el Señor providente? ¿Cómo permite que nos suceda esto? Pero bueno, San José tiene en mente por lo menos el hecho de que hay parte de su familia en Belén, parte de esa tribu de David, y puede tal vez pedirles a ellos que les den posada, que los auxilien. Y entonces emprenden ese camino, un camino de altibajos, de llanuras, de montes, de lodos, de cruzar ríos, tal vez de lluvias o de mucho calor en algunos casos. Un camino que emprenden los dos juntos con el niño en las entrañas de la Virgen María. Un camino larguísimo, de tal vez más de tal vez eh, unas 80 millas, o habría que mirar cuánto, pero es un camino tedioso y que cansa. Y así fue pues que José y María estuvieron caminando durante días y noches, quedándose en posadas, quedándose en lugares, quién sabe si al descampado. Y San José no entendía cuál era el plan de Dios. Y tal vez le preguntaba a los ángeles y no siempre se le aparecían los ángeles. José hizo lo que le mandó el ángel, porque José siempre cumplió la voluntad de Dios. Y esa es la grandeza más grande de José, que hizo lo que le mandó el ángel en cada momento, así como María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y así como Jesús dijo, cuando entró al mundo, dice la palabra, no quieres sacrificio ni ofrendas, me abriste el oído y dije, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, llevo tu ley en mis entrañas. José también lleva esa ley en sus entrañas. Y charlaría con María y hablarían de diferentes cosas, de diferentes sucesos, y él le comentaría a ella sus cuestiones, sus preguntas. Y así que en medio de este censo, de este empadronamiento, cuando llegan a Belén, empiezan a tocar las puertas de los familiares y nadie les abre. No hay posada, no hay lugar. Dice que no había sitio en el mesón o que no había lugar para ellos. ¿Cómo sería esa angustia grandísima de José en este momento? Porque José se sentía el responsable de todo lo que sucedía. Por ser él de la casa y familia de David, tuvieron que partir para Belén. Si no, no hubieran tenido que partir.
y él era el que se tenía que responder por esta familia, que tenía que darle protección. Tiene su mujer encinta y no sabe cuánto va a aguantar, lo peligroso que puede ser para una mujer encinta hacer este tipo de desplazamientos, de viajes. Si a nosotros nos gusta, digamos, caminar, mm, nos gusta el senderismo, lo que sea, senderismo es muy poquito relacionado con todo lo que tuvieron que hacer María y José, porque ellos no solamente, ellas no escogieron el sendero, sino que fue el sendero que les tocó. Caminaban, caminaban, y José cada vez se confundía más al ver que ninguno de sus familiares le abría la puerta. Se dice que era porque tenían miedo, porque tal vez ya había pasado, puede haber sucedido que ya habían comentado en este caso que había un Mesías que iba a venir y que había unos magos de Oriente, unos sabios que lo estaban buscando, o que Herodes estaba buscando al que era el Mesías, el Salvador, para adorarlo, en realidad para darle muerte, o que, o que Herodes, porque con todo su celo, con todo su egoísmo, su envidia y su miedo a perder el trono, no quería que nadie de la familia de David pudiera heredarlo, porque tal vez las profecías que estaban en ese momento en efervescencia, en ebullición, eh, apuntaran obviamente como hicieron en ese caso de estos sabios de la ley, de estos maestros que le dijeron a Herodes que en Belén de Judá nacería ese Mesías, ese rey. El caso es que no les dieron posada, el caso es que vino a su propia casa y no lo recibieron. El caso es que José se sentía responsable por esto y nos había confundido qué iba a suceder. Tal vez llorando con el rostro en tierra, le pedía a Dios que solucionara esto. No entendía cómo Dios quería hacer las cosas. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios no tenga ni dónde esconderse, ni dónde nacer? Eh, un conocido, en este caso una sierva o un familiar, les dijo que a las afueras había un lugar donde por lo menos podían resguardarse un poco. Y ellos se van a ese lugar, caminan. María ya casi no puede, ya se le acerca el tiempo del alumbramiento y llegan a ese establo. Y José se siente un fracaso, un completo fracaso. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto y se haya llegado hasta este extremo? Van a ser el Hijo de Dios y él no fue capaz ni siquiera de prepararle lo que llamaríamos nosotros una morada digna de conseguir una ajuar. Van a ser el Hijo de Dios y María está en un pesebre al aire libre. Es un misterio grandísimo cómo José tuvo que aceptar esto y vivirlo, y esa confusión, ese cansancio en su mente y en su corazón por todo esto después de tantos días durmiendo poco, tratando de defenderlos. Pero aquí ya viene ese espacio en el que José se retira y espera que suceda ese gran milagro, que nazca su hijo. Y vienen esos cuestionamientos: su hijo, ¿cómo será su hijo? ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser ese hijo de Dios? ¿Cómo lucirá? ¿Cómo pensará? ¿Será de verdad un niño? ¿Será un bebé? ¿O van a ser grande? ¿O qué? ¿Qué va a ser de él? ¿Va a ser una persona extraña? ¿Va a ser una persona que todo el mundo va a poder identificar? En fin, muchos cuestionamientos por el lado de San José, hasta que por fin ve al niño y ve un niño 100% normal. Ve un niño que necesita de que él lo cargue, que necesita que lo apapache, que lo acaricie, que necesita
que le dé calor. Veo un niño que en muchos momentos necesita de él de un modo extremo. Si él no lo protege, puede morir. Así como como si uno llevara haciendo equilibrio un objeto de vidrio de cristal. José entonces reflexiona y se da cuenta de que este niño es un niño común y corriente, podríamos decirlo. Este es un gran misterio. José contempla y calla, y como María reflexiona y revuelve esas cosas en su interior y en su corazón. Esto sí que fue una verdadera contemplación, porque no tenía nada que decir, él solamente miraba y contemplaba los ojos del niño y se perdía en los ojos del niño. Cuántas veces lo levantaría y lo colocaría contra su cachete, contra su mejilla o contra su pecho, cuántas veces lo trataría de hacerlo reír y cuántas veces se quedaría simplemente callado contemplándolo dormido a él, contemplando dormida a su esposa. Él desde su misión de padre fue el que menos durmió en este caso, porque estaba protegiendo a su esposa también. Vemos en esta imagen cómo los arropa a los dos. Y San José trata de cumplir esa misión aunque no entiende. Y hay cosas extraordinarias, puede haber cosas extraordinarias en el ambiente, en los animales, en las plantas, en los pastores que llegan, en los ángeles, en el mensaje, en la estrella de Belén, en todo a su alrededor, todo resuma una presencia de Dios. Como dice el Evangelio, los envolvió, que la gloria del Señor los envolvió a los pastores, o sea, los cubrió, o sea, sintieron como el Espíritu de Dios aleteando sobre ese lugar, ese viento de Dios, lo sintieron como esa presencia de Dios que sentían los profetas y decían que eran impuros y que tenían que morir porque habían visto al Señor o sentido la presencia del Señor. Después llegan estos pastores que quieren entrar y José no sabe por qué y dice que no, que ellos van a ocupar ese lugar por poco tiempo. Los pastores le dicen, no, es que hemos recibido un mensaje, hemos hablado de un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y esto servirá de señal. Ese es uno de los grandes misterios de esta contemplación. La señal no es la estrella, la señal no son los ángeles, la señal no son solamente las palabras de la Biblia, la señal no es nada extraordinario. La señal es un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa fue la señal también de Isaías. Concebirá a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, Dios con nosotros. Paz en la tierra, paz, Él es nuestra paz, Él es la paz de Dios. Y José entonces contemplaba esto desde su perspectiva. ¿Sí? Ojalá podamos ahondar cada vez más en este misterio de cómo José contemplaba todo esto que sucedía. José que amó, que estuvo ahí abrazando a la Virgen María, abrazando al niño, mirándolos. Y José que estuvo tantas veces también haciendo dormir a ese niño, acompañando a ese niño. José que tuvo esos momentos de intimidad profunda con este niño. ¿Cómo no va a ser el más grande y el más santo de los santos después de la Virgen María, aquel que compartió tanto tiempo con el Hijo mismo de Dios sobre la tierra? Tuvo que cargar al Hijo de Dios, el Padre Celestial, Espíritu puro, que podría haber sostenido al Hijo de Dios a través de ángeles o con su poder sostenerlo en el aire o obviamente ponerle lo que quiera de aparejos y de enseres y cosas que necesite, de hacerlo nacer en un palacio. Quiso que fuera José y que fueran los brazos de José los que acogieran al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, a su Hijo. O sea que el Padre Celestial lo cargó con los brazos de José y lo hizo dormir con los brazos de José y el Padre Celestial se quedaba admirado viendo y diciendo, este es mi Hijo. Y José también se quedaba admirado diciendo, este es mi Hijo.
esos cuestionamientos, esos momentos en los que no entendía y que iban a ser el Hijo de Dios, y cuando María le dice, es nuestro Hijo, es nuestro Jesús, le empieza a darse cuenta de que de verdad es su Hijo, que lo tiene que amar como su Hijo, no es simplemente una idea. Qué misterio tan hermoso como José va penetrando en este descubrimiento de- del misterio escondido por siglos, de aquel que partió la historia de la humanidad, de aquello que estuvo escondido desde el principio de la palabra de verdad, como dice San Juan, de la palabra que estaba con Dios, que después dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo carne por María y habitó entre nosotros, y fue cuidada por José. José no tuvo en su corazón sino a Jesús y a María, pensaba en Jesús y en María todo el tiempo. Ellos fueron la razón de ser de su vida. Por eso es injusto quitar a José del pesebre, por eso es injusto quitar a José de la Sagrada Familia, por eso es injusto quitar a José de la Navidad. Sin José la Navidad queda envuelta en un vacío tremendo. La Navidad tiene un agujero negro. Sin José la Navidad no está completa. Porque Dios quiso que fueran Jesús, María y José, no quiso que fuera solamente María y Jesús o Jesús y María. Quiso que José también hiciera parte de esa primera sagrada familia, de esa única sagrada familia en la historia, la sagrada familia por antonomasia. José hace parte integrante de esta familia. ¿Qué hubiera sido de la primera Navidad sin José? ¿Qué hubiera sido de María sin José en ese caso? Hubiese sido algo muy diferente, muy extraño, podríamos decir. Esta mujer que sola va de un lado para otro. Esta mujer que tiene un bebé y lo cuida y que no dice quién es el padre, que no se sabe si el padre la dejó en embarazo y ella se tuvo que alejar. Esta mujer que no puede darle una descendencia a su hijo, es un primogénito, pero no puede darle digamos, genealogía, porque no se sabe quién es el Padre. Así es Jesús, dice la palabra, dice la carta a los Hebreos, como Melquisedec, sin padre, sin origen. Pero Dios quiso que tuviera un padre en la tierra que fuera José. La Navidad sin José está incompleta. ¿Qué hubiese sido de María corriendo y defendiendo al niño? ¿Qué hubiese sido de María sin tener a ese hombre que la soportaba en el sentido positivo, es decir, que era soporte para ella en el sentido espiritual, humano, económico, físico? ¿Qué hubiese sido de María? Si José era el que por su descendencia davídica abría los caminos y el que dio el nombre al niño y el que los protegió en medio de todos los avatares que les tocó sufrir. Por eso es que el ángel cuando habla no le habla a María, le dice a José. En muchos momentos le habló fue a José y no a María, porque después de la escena de la anunciación dice y el ángel dejándola se fue, y no nos dice que se le volvió a aparecer a María. Nos dice que se le siguió apareciendo a José y en todo momento le decía a José, haz esto, José, haz aquello, y él simplemente hacía, obedeciendo, cumpliendo la voluntad del Señor. La figura de José es importantísima en la Navidad. Por eso no podemos arrancarla de esta Navidad. Por eso no podemos olvidar que Dios nos está mandando a través del Papa Francisco, en este caso, a recuperar esa imagen de San José. Dios nos está llamando a recuperar esa plenitud del Belén, del pesebre, en la cual en el centro más íntimo está Jesús, María y José.
En el centro más profundo está Jesús, que es contemplado por el Padre Celestial, y este es el misterio de la encarnación. Misterio, podríamos decir, de la preexistencia del Verbo. El Padre Celestial lo contempla. Después está el misterio de la Virgen María unida profundamente a Jesús, le da a través de sus entrañas, le da su cuerpo al Hijo de Dios. Y enseguida en ese misterio está José acompañando y dándole el nombre, y dándole la descendencia davídica al Hijo de Dios. Ya después vienen los demás, ya después vienen los magos, ya después vienen los pastores, vienen los ángeles, pero el centro del pesebre, el centro del nacimiento, el centro de la Navidad, tiene que ser esa sagrada familia, Jesús, María y José. Es una lástima que nosotros tantas veces, aún sabiendo que este misterio es grandísimo y que es el misterio más grande, eh, junto con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con los cuales Él nos sorprende y nos muestra sus planes de Dios tan extraños. Aún así, aún sabiendo que José estuvo con Jesús 30 años, lo hemos olvidado tanto. Es una lástima. Por eso es un momento de volver, de recuperar esa imagen, esa figura de San José, también que hace parte integrante de esta Navidad, y que él no solamente se quede en una figura que sacamos el 24 de diciembre o que sacamos en las novenas de Navidad, sino que se convierta en alguien que hace parte de nuestra vida. Esta Sagrada Familia que compramos cuando nos íbamos a casar es muy hermosa porque parece como un rompecabezas donde, donde uno tiene un hueco, el otro tiene una protuberancia, encajan perfectamente. Aquí están también la mula y el buey, pero sobre todo este centro. Miren qué acogida, miren qué perfecta sintonía, qué unidad se encuentra en esta Sagrada Familia. Cómo tienen un niño entre los dos, cómo lo acogen entre los dos. Y sería incompleto presentar esta Sagrada Familia de este modo. No es solamente María y el niño, sino que tiene que estar San José. No saquemos a José de la Navidad. Y aprovechemos ahora con esta invitación del Papa Francisco, aprovechemos a de verdad hacer lo contrario de sacar a José de la Navidad, meter a José en la Navidad y meternos en la Navidad de San José, contemplar esa Navidad con los ojos de San José. Que Dios los bendiga y muchas gracias por participar de estas reflexiones.